Saludos cordiales. Qué bueno poder compartir la palabra. En el día de hoy cada día me siento más complacida de poderle contar al mundo que existe Dios, de poderle contar al mundo que existe un plan de salvación, de poderle contar al mundo que el que está caído se puede levantar. Yo me siento muy gozosa en la presencia del Señor de poder realizar este trabajo, porque sabemos que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos conectados con las redes sociales y con las plataformas digitales. Usted que me escucha en la calle, en la casa, en su hogar, en el empleo o en la empresa, o en la universidad, en la escuela, en el campo, en la cárcel o también en el lecho de enfermo, en una clínica o en un hospital. Le invito que escuchen el día de hoy el tema que es muy importante. Voy a hablar sobre las promesas de Dios. En el Ministerio de Intercesión por las Naciones seguimos orando por cada una de las personas que están escuchando estos mensajes. Estamos orando para que el Señor supla todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para que el Señor ayude a cada familia, cada esposo y cada esposa y a sus hijitos, para que vuelvan el corazón de papá a mamá, el corazón de los hijos a los padres, porque esta es una promesa que está en Malaquías, en el último versículo del Antiguo Testamento, que Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. También estamos orando para que el Señor sane toda enfermedad del espíritu, del alma y del cuerpo, y para que le dé consolación a las personas que han perdido a un ser querido. Entonces, yo les pido en el día de hoy que se queden un momento. Es un poco tiempo para escuchar esta palabra. A nivel de introducción, yo quiero hablarles algo. Dice Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Según los científicos y los estudios realizados, dicen los sabios que la mayoría o las personas, cada uno de nosotros, tenemos 60,000 pensamientos diarios, más o menos es esa cantidad. Pero lo grave no es eso, lo grave es que de esos 60,000 pensamientos que tenemos, el 80% son pensamientos negativos o malos que no sirven para nuestra vida. Pero hay una razón, eso está escrito en Mateo capítulo 15, versículo 19. Mira lo que dice aquí. Y 18, voy a leer el versículo 18 también. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y todo pecado, toda maldad sale del corazón. Se expresa por medio del comportamiento y también por medio de las palabras. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo? Les quiero comentar un poco sobre los israelitas en el desierto. Ellos se quejaron porque se quejaron. Dice que los israelitas se rebelaron contra Jehová, o sea, contra Dios. Y dice en Número capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijeron toda la multitud:
Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Versículo 3. Y porque no nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y a nuestras mujeres y a nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Voy a explicar un poco lo que significa Egipto espiritualmente. Pecado, es el lugar del pecado, el viejo hombre donde nosotros estábamos. Acabamos de leer en Mateo 15, 19, todo lo malo que sale de nuestro corazón se pronuncia por la boca o por los pensamientos, todo. Eso es gravísimo y se puede cumplir. Entonces, ¿qué pasó? Estos israelitas dijeron que preferían morir y volver a Egipto porque se estaban quejando. Entonces las malas palabras traen maldición para nuestras vidas. Los malos pensamientos traen maldición para nuestras vidas. Pero hay una esperanza y les quiero decir en el día de hoy, hay una esperanza grande que si nosotros creemos en la palabra y la cumplimos, vemos lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Esto es lo que tenemos que hacer. Si recibimos esos 60,000 pensamientos, que no haya el 80% de pensamientos negativos, sino que nos vamos a llenar de pensamientos que nos ayuden a vivir. Por lo demás, hermanos míos, todo lo verdadero, eso es lo que vamos a vivir. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Entonces vamos a recibir la promesa de la salvación. Vamos a recibir esa promesa del Señor de Abraham, Isaac y Jacob hasta nuestros días. A nivel de introducción sigo hablando. Es cierto que podemos tener miedo, esto es normal, que se siente el miedo o el temor por lo que ha de venir o por las noticias que estamos escuchando a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales, de las plataformas digitales o a través de un amigo que nos tiene envidia y que solamente nos quiere causar daño. Pues no vamos a recibir esas malas noticias o vamos a hacer caso omiso a ellas, porque esto nos va a llevar a enfermarnos. Dice, el que teme sufrir ya sufre de temor. Entonces tenemos que renunciar a ese temor. ¿Qué tenemos que hacer? Hay una solución, como dice Filipenses 4:8. Recibir las promesas de Dios. Claro, parece ser fácil recibirlas, pero ponerlas en práctica no es fácil, es difícil, porque hay problemas, digamos la enfermedad, el desempleo, una incertidumbre, esa situación económica bien difícil, la traición de la familia, de un familiar, de un ser querido, de un amigo y de la misma sociedad. Todos estos son problemas que realmente se nos pueden presentar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como seres humanos? Nosotros como cristianos, creer en ese Dios que Él siempre nos va a cuidar y nos va a guardar. No es fácil entonces debemos decidir. La vida del ser humano es una decisión y decidir seguir adelante, decidir vivir, decidir superar las dificultades y los problemas que se nos presentan, decidir dejar el temor a un lado y todas esas adversidades y creer en un Dios que es inmutable. Ese Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Creer en ese Dios que es omnipotente, que todo lo puede. Él puede sanar la enfermedad. Claro, nosotros no lo vamos a obligar, pero podemos clamar. La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero también dice la palabra de Dios en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre la puerta. Si estamos en una dificultad podemos clamar, podemos pedir, podemos suplicar. Y también reconocer que ese Dios es omnisciente y omnipresente, o sea,
que todo lo sabe y que está en todas partes. Él dice en su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El primer punto vamos a mirar esas promesas anunciadas. En Hechos 13:32 dice, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Se ha anunciado la promesa de la salvación. Se ha anunciado que nos ha librado de las garras de Satanás y de los poderes del infierno. Se ha anunciado que nos ha librado de la enfermedad. Todo esto es un anuncio y una promesa del Señor y la vamos a recibir. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos unge y nos da el poder y la palabra para poder predicar y contarle al mundo. También nos da la autoridad, como dice Mateo capítulo 28, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todo lo que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que nosotros podamos abrir en nuestra boca, que le podamos decir al Espíritu Santo, necesito que en el día de hoy me ayude a contarle al mundo que existe un Salvador que se llama Jesucristo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Espíritu Santo nos da la autoridad de imponer las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, la autoridad de orar por los endemoniados y ellos serán libres y las familias son restauradas, la autoridad de orar por las necesidades que tengamos y Dios va a responder para ello. Número 2, promesas cumplidas. Entonces, número 1, hay unas promesas anunciadas. Y las promesas cumplidas, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no tarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Condición, arrepentirnos del pecado. Condición, recibir al Señor Jesucristo en el corazón. Existen promesas cuando nos arrepentimos y hay una respuesta a la oración y hay un perdón de pecados. Si nosotros nos arrepentimos del pecado, el Señor nos perdona. Dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado Él no va a despreciar jamás. Él nos da la vida y la vida en abundancia. Él nos da el consuelo porque nos da el Consolador que es el Espíritu Santo. Él nos da el don del Espíritu Santo, ese poder, ese ánimo para poder hablar y trabajar en la obra evangelizadora. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Eso está en Lucas capítulo 21, versículo 33. Y Él no falla y están garantizadas. Es un poder divino para cada uno de nosotros porque viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fundamentadas en Cristo, con un valor infinito y que esto culminan en la vida eterna. Y tercero, es la promesa de la salvación. Qué lindo poder un día nosotros llegar al reino de los cielos, poder estar confiados en el día de hoy, que si nosotros nos hemos arrepentido del pecado y hemos recibido al Señor Jesucristo en el corazón, si nos morimos hoy, vamos para el cielo. Porque dice primera de Juan 2:25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es decidir por el camino de la salvación. Esta promesa de salvación se cumple para cada una de las personas que creemos en el Señor Jesucristo, porque Él no falla, están garantizadas para cada uno de nosotros. Están fundamentadas en Cristo porque Él murió por nosotros en el madero de la cruz hace 2000 años. Y es un valor infinito. Y estas culminan con la vida eterna. Qué lindo en primera de Juan 2:25. Y conservaos en el amor porque Dios es amor para la vida eterna. Y cuarto, obediencia y el temor de Dios. Entonces, para que estas promesas se puedan cumplir, debemos ser obedientes. Solamente de todas las instrucciones que hay en la palabra de Dios voy a dar una sola porque son muchísimas. En los mandamientos hay un mandamiento con promesa. Esto es para cada uno de nosotros, para todos los seres humanos. Mira, crea o no crea en Dios, por Dios, tú vas a tratar de cumplir con este mandamiento que dice en Efesios 6, 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El temor de Jehová os enseñaré, dice la palabra de Dios en el Salmo 34:11. Y oye mi palabra, Efesios 6:3, entonces habla de esa promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Hay una protección divina en todas las áreas de nuestra vida. Y no solamente para nosotros, sino para los hijos y para las generaciones venideras y para nuestras familias hay esa protección divina. Pero también hay una salud en el espíritu, hay salud en el alma y hay salud en el cuerpo. Si cumplimos, si honramos a papá y a mamá, no los abandonemos, porque los cielos se abren. Dice que de pronto hay cielos de bronce, pero cuando nosotros honramos a papá y a mamá, esos cielos de bronce desaparecen y se abren los cielos para cada uno de nosotros y Él cumple todos los deseos de nuestro corazón. Dice, hay salud en el espíritu, en el alma y en el cuerpo y hay bendición en todas las áreas de nuestras vidas. Mira lo que dice este salmo, que es algo muy hermoso. Este salmo que es algo muy lindo y me va a permitir leerlo. Dice, cuando nosotros honramos a papá y a mamá, cuando nosotros creemos en ese Dios poderoso, cuando lo hemos recibido en el corazón y nos arrepentimos del pecado, mira la promesa que hay en el Salmo 34, versículo 4, 5, 6, 7. Dice, buscad a Jehová, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos los temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová y dichoso el hombre que confía en Él. Salmo 34, versículo 4 al 8. Entonces ahí está la promesa, honra a tu padre y a tu madre. Como conclusión, Números 23, 19 dice, Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Él no miente, Él dice la verdad. Lo que les estoy diciendo en el día de hoy es la verdad. Hay una promesa para cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Estamos tratando esas promesas de Dios y se cumplen realmente. Es necesario recibir la medida de la fe y no dudar. No vamos a dudar de esa palabra de Dios, porque Él es el único que dice la verdad. Él no miente. Para recibir las promesas de Dios, de Génesis, Apocalipsis, debemos anunciar el Evangelio. Qué importante contarle al mundo que existe un plan de salvación, recordar las promesas cumplidas y recordarle a toda la humanidad que esas promesas se han cumplido y se van a cumplir en nuestras vidas. Recibir la promesa de la salvación, que es un regalo. Obedecer y respetar a Dios, las leyes de Dios, los mandamientos y todo lo que está escrito en esta palabra. Cumplirlo, porque este es un libro precioso que nos da la instrucción para vivir bien, para caminar bien, para ser un ejemplo en nuestro hogar, para ser un ejemplo en el sitio donde Dios nos vaya a llevar, pero también para ser un ejemplo a la sociedad. Y esto da mucha paz. Y también cumplir con esa palabra y poner en práctica la palabra. Si alguna de las personas que me está escuchando no haya escuchado hablar de Dios, yo le voy a hacer una invitación, que reciba al Señor Jesucristo en el corazón y va a repetir conmigo. Padre Santo, en nombre de tu Hijo amado, yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Hoy libremente abro las puertas de mi corazón para que entres y reines en mi vida. Te nombro como el Rey de mi vida. Te nombro como el Rey de todas las actividades que yo realizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a orar por cada uno de ustedes. Y Padre Santo, te doy gracias por cada una de las personas que te recibieron en el corazón.
Escribe el nombre en el libro de la vida, por favor. Sabemos que hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Señor, yo te pido que supla todas las necesidades, Señor, que les ayude en el hogar, Señor, en cualquier necesidad que tengan, que sane al enfermo, que libere al endemoniado, Señor, que salve al pecador, Dios mío, y que los proteja de todo mal y de todo peligro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si les ha gustado este mensaje, les invito a que se inscriban a mi canal para que sigan recibiendo las enseñanzas y que hagan los comentarios y que le den like, le den a esa campanita también. Es importante los comentarios, que realicen los comentarios para que se pueda seguir predicando la palabra por los confines del mundo. Si necesita oración, un pedido de oración o consejería, puede llamar al 863-242-7613 en Estados Unidos. Dios les bendiga más.